Y en las últimas horas se intensificó el debate en nuestro país sobre por qué aún no se ha tomado la decisión por parte del gobierno de decretar una cuarentena general para todo el país y si hay que hacerlo. Recordemos, la cuarentena de manera general para todos es una de las decisiones y de las medidas que han estado tomando los diferentes países en diferentes partes del mundo para luchar contra el contagio tan fuerte del coronavirus, y es una medida que puso arriba de la mesa la semana pasada el Sindicato Médico del Uruguay cuando empezó a exigir medidas más drásticas, entre ellas la cuarentena general. Hoy se expidió sobre esto el expresidente Tabaré Vázquez, dio una entrevista a la radio M24 y dijo que Uruguay debe inevitablemente ir hacia una cuarentena general. Vamos a ver lo que decía Vázquez esta mañana. Que inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total, inevitablemente. Inevitablemente, si queremos cortar este ciclo vicioso, ¿verdad?, de más número de casos, más población de riesgo contaminada, más necesidad de asistencia en los sistemas de salud. No lo podemos soportar ni acá ni en ninguna parte del mundo ese crecimiento, prestando una correcta atención. Este círculo vicioso hay que cortarlo, y yo creo que hay que cortarlo lo antes posible. Reitero, hemos apoyado todas las medidas que ha tomado nuestro gobierno nacional. Son medidas que las ha tomado también de los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Incluso en algunas circunstancias se ha adelantado a tomar esas medidas. Pero esto sigue creciendo y a mí me parece que ahora hay que comenzar a pensar y tomar lo antes posible alguna medida más radical. Bien, con Vázquez se suma una voz más solicitando la cuarentena general. ¿Qué dicen desde el gobierno? Bueno, habrá que ver qué medidas toman hoy porque esto se está analizando día a día y hora a hora, sí lo informan. Lo cierto es que el sábado, cuando se lo preguntaron, le preguntaron sobre las medidas que estaban tomando por parte del gobierno nacional, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en una entrevista que dio con los colegas de Subrayado, él decía que, bueno, que se ha sido más duro incluso que lo que pide la Organización Mundial de la Salud para esta etapa, y dijo que han estado tomando medidas de manera gradual. El Uruguay tomó medidas quizá mucho más de la que determinaba o aconsejaba la propia Organización Mundial de la Salud. Las tomó antes y más duras, porque sacó gente de circulación mucho antes. Por ejemplo, las escuelas. Sí, a ver, ¿por qué te digo esto? Pero déjame terminar el concepto, porque... A ver, hace 19 días que estamos en el gobierno, ¿no? Hay que verlo en ese contexto. Y esto vino exógenamente, pero ya estaba en Argentina, estaba en Brasil, había caso en Paraguay, había caso en Perú, se venía. Y ya la primera semana hubo que meterse a trabajar en protocolo, en la segunda se decretó la emergencia sanitaria que le da al Ministerio de Salud Pública, la superintendencia, una cantidad de actividades, para que veas lo dinámico que es este tema, porque uno tiene que ir evaluando día a día con todo el menú de opciones arriba de la mesa. Lo decía el doctor Sabio recién, no hay que descartar, pero hay que gradualizar una cantidad de cosas. Bien, lo cierto es que es una de las medidas que está a consideración y de hecho anoche uno de los asesores técnicos del Ministerio de Salud Pública en este tema, Jorge Facal, dijo en Séptimo Día que nos estamos acercando al momento en el que haya que, bueno, resolver una cuarentena general, aunque también dijo que no hay un momento ideal establecido en los diferentes países de cuándo es el momento más oportuno para hacerlo. Y lo cierto es que si se mira la experiencia internacional, diferentes países han tomado diferentes medidas, pero por ejemplo en Italia, un país que está bastante complicado, por no ser uno de los más complicados con este tema, recién tomó la decisión de la cuarentena general obligatoria al día número 38 de conocido el primer caso. Para ese entonces ya tenía 400 muertos y así que depende a qué país se mire las decisiones que han tomado, pero lo cierto es que para complejizar un poco más todo este
este asunto, vale decir que la opinión del sindicato médico no es la única dentro del colectivo médico. El sindicato médico tiene una postura muy clara de es necesario que cuanto antes se resuelva una cuarentena general, pero no es lo mismo que lo que piensa, por ejemplo, el presidente del Colegio Médico del Uruguay, que hoy se reúne con Daniel Salinas. Más adelante vamos a tener información sobre esto, pero que además dijo a BTV Noticias que no está de acuerdo con una cuarentena general. Vamos a ver las razones que esgrimía el presidente del Colegio Médico. A título personal, por supuesto que si lo vamos a analizar solo desde la óptica de la salud, una cuarentena absoluta va a disminuir la posibilidad de contagios. Pero eso sería una visión muy sesgada y reducida de la realidad. Porque, por supuesto, y no hay que ser ningún catedrático para darse cuenta, parar un país va a tener una repercusión social, económica y política muy importante. Entonces lo que decimos es, para eso están las autoridades con sus equipos asesores y por supuesto que esto lo deben haber analizado. Y también he recurrido a la lectura de muchos informes que están surgiendo de todo el mundo, de actores muy respetados. Y bueno, existen en realidad, si me pregunta el día de hoy, las dos bibliotecas. La que considera que sería una medida extrema viendo la globalidad, porque el impacto económico y social que puede generar a su vez después nos pondría en una situación de déficit de recursos que podría repercutir mucho más a la propia salud. Porque la discusión acá no es no hacer cuarentena obligatoria ¿y qué pasa con la vida de las personas? Por supuesto que no, es siempre con el enfoque desde la salud y de la vida de las personas. Si después nos encontramos en un escenario de escasez de recursos, no vamos a tener para atender ninguna de las patologías que normalmente existen. Entonces lo que sí decimos es que es una situación muy delicada, que por eso todas las ideas hay que aportarla al órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública, y a veces salir a hacer algún tipo de propuesta sin el análisis en profundidad que amerita desde todas las ópticas, nos parece que no es correcto. Bien, como ven, es complejo y hay argumentos para todos lados. También se pronunció en las últimas horas otro colectivo médico, la Federación Médica del Interior, la FEMI, se reunió ayer por la noche, emitió un comunicado en el que dicen, bueno, que el distanciamiento social no se ha logrado concretar. Ahí estamos viendo el comunicado en la medida deseada, pese a la colaboración de gran parte de la sociedad. También dicen que la cuarentena sanitaria nacional es una medida que FEMI reconoce como válida para alcanzar el distanciamiento social de forma eficaz, que tendría un efecto favorable para atenuar la propagación, pero que esta deberá ser aplicada una vez que las autoridades nacionales, bajo el asesoramiento del Comité de Expertos, lo consideren necesario. De hecho, proponen que se implemente con la gradualidad necesaria para que brinde las mayores garantías posibles para todos los ciudadanos. Lo cierto es que por estas horas se están considerando todas estas variables que hemos puesto arriba de la mesa, pero vale la pena entender por qué se llega a que una medida fundamental es la de la cuarentena. Y para eso nos vamos a valer de una simulación matemática que divulgaron desde el Instituto Pasteur de Montevideo sobre qué podría pasar con la enfermedad acá. Esta es una simulación en base a un modelo matemático a parámetros epidemiológicos de la enfermedad en el mundo, pero bajada la cantidad de personas de Uruguay. Lo que ustedes están viendo en amarillo es la cantidad de personas expuestas, en rojo la cantidad de personas infectadas y en verde los hospitalizados. Del lado izquierdo de la pantalla ven el escenario sin distanciamiento social. El virus se contagia a más cantidad de personas y por tanto el pico de hospitalizaciones superaría las 250.000 aproximadamente a los 2 meses de detectado el primer caso. Al centro de la pantalla pueden ver el escenario con distanciamiento social medio. Con distanciamiento social medio la cosa cambia. Allí habría una disminución de 25% de los contagios y las hospitalizaciones bajarían a 160, pero luego de 3 meses. Ahí hay un poco más de tiempo. Y lo último, más a la derecha de la pantalla, lo que ven es el escenario con distanciamiento social fuerte. Baja un 50% la transmisión del virus, por lo que la hospitalización bajaría también a unas 10.000 nada más personas, pero luego de un año de detectado el primer
primer caso de la epidemia. Para contextualizar un poco estos datos, para que tengan una idea de qué significan estos datos, bueno, 10.000 hospitalizaciones en más de un año, si la comparamos con otros países y qué es lo que ha estado pasando en España concretamente, el 13% de las hospitalizaciones terminaron en CTI. Y ahí está el nudo de la cuestión, porque lo que no se quiere llegar es a colapsar el sistema de salud. Recordemos que Uruguay hoy tiene 650 camas de cuidados intensivos, es decir, de CTI, y que las autoridades del Ministerio de Salud Pública, según publicaba ayer el diario El País, están buscando llevarlas a 900. Pero ustedes imagínense que 10.000 personas, el 10% o el 13% de 10.000 personas, igual es un número muy importante en el caso de que todos cumplamos con el distanciamiento social obligatorio. Y para finalizar, les comento que el viernes hubo un cortocircuito con la comunicación del gobierno cuando el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, al ser consultado, dijo que bueno, que una caminata 20 minutos, si se están respetando las distancias que se piden de 2 metros entre personas, siguiendo las recomendaciones, no están mal. Y eso generó que al otro día, por la noche del sábado, tanto Álvaro Delgado, pero también los ministros en conferencia, Ernesto Talvi y Javier García, contradijeran al ministro de Salud, dijeran que pedir explícitamente bueno, a la gente que se quede en sus casas. Dijeron concretamente que han visto un afloje en las últimas horas, que no es momento de aflojar y de salir por más recaudos que se tengan, que lo mejor es quedarse en sus casas. Y hoy Daniel Salinas, el ministro de Salud, abordó de forma lateral este tema, reconoció que hubo aglomeración también en las ferias y llamó a tener conciencia colectiva. Con el decreto de que las ferias tenían que ser alimentarias. Las ferias alimentarias dijimos que sí y que estuvieran a más de 2 metros los puestos. Ayer nos encontramos con la sorpresa de que la feria de Tristán Narvaja y la feria de Piedras Blancas estaban realmente con aglomeración de gente. Volvemos a decir, ¿aglomeraciones de gente? No. Tuvimos que ponernos en comunicación con el intendente de Montevideo, Di Candia, con la directora de Salud e Higiene de la Intendencia de Montevideo, la doctora Verón, y con el señor ministro del Interior, Larrañaga, para que procedieran de una forma amistosa y correcta, pero a la dispersión de estos aglomerados, a la hora que tuvimos conocimiento, obviamente. Entonces, si estamos hablando de que tenemos que tener una conciencia colectiva, porque siempre se habla de la conciencia colectiva, cuando es el momento de aplicarla, tenemos que recordarlo. Entonces, la conciencia colectiva sirve para muchas cosas, para muchos discursos políticos, etcétera. Ahora es el momento de la conciencia colectiva. Bien, en resumen, decreten o no la cuarentena, creo que la recomendación que queda clarísima es realmente hay que quedarse en sus casas todo lo más posible y evitar las aglomeraciones.